Muy buenos días. Comenzamos hoy, en el día 11 de mayo, la segunda clase del postítulo en salud mental, que espero que les sirva a muchos este emprendimiento que van a hacer ustedes a partir de la semana pasada que empezaron con las clases, para el día de mañana poder darle la buena atención que se merece todo paciente psiquiátrico, ¿sí? Un paciente psiquiátrico es un paciente muy particular, pero no es anormal como todo el mundo lo ve. El paciente psiquiátrico es un paciente psiquiátrico, es una persona, empecemos del principio, ¿sí? Ya lo han visto en la clase anterior, que ustedes vieron lo que es la ley de salud mental. Entonces, es decir, y lo van a seguir viendo durante todo el año, porque la ley de salud mental aunque es muy corta, ¿sí? Muy chiquitita, pero es muy larga para leerla, y es para, dentro de esa ley de salud mental, poder participar en lo que es la atención al paciente. Lo que nosotros hoy por hoy, en el día de hoy, vamos a ahondarnos en lo que es la gestión del cuidado del paciente, ¿sí? Tanto en la parte de internación como en la parte de externación. Porque un paciente psiquiátrico no es como un paciente clínico, que es solamente la atención donde internado. A un paciente psiquiátrico o a un paciente con problemas en salud mental, vamos a llamarlo así, ¿sí? Hay que seguirlo, ¿sí? Después de que el paciente es compensado, ya está en su sano juicio. No es una palabra, ya que está estable en su enfermedad, porque como si ustedes saben bien que la enfermedad mental es una de las enfermedades, o una enfermedad, una patología, digamos, que tiene un comienzo y no tiene un fin, ¿sí? Lamentablemente esa enfermedad la va a tener para el resto de su vida, ¿sí? Que puede ser que ese paciente no por esto va a ser incapacitado, porque puede tener su familia, puede tener su trabajo, puede tener la vida normal, pero lamentablemente lo va a tener medicado, ¿sí? Va a ser medicado por el resto de su vida. Lo digo por experiencia propia, porque mi madre, sí, también, ahora tiene 86 años, pero desde los 28 años que ella es una paciente con problemas psiquiátricos y está medicada, y es una persona que hizo su vida normal toda su vida, es decir, más allá de los altos y bajos, pero que ella fue una persona normal, ¿sí? Con ese menos si fueran de los otros que son de goma. Eso, bueno, te agarra un poquito más. Los suecos. Ah, pero eso del plástico. No, la agüita te va a dar miedo. Sí, pero tengo miedo. Bien, sigamos. Lo que decía, vamos a hablar de lo que es la gestión del cuidado de ese paciente. Vamos a hablar un poco de lo que es la contención, las formas que tenemos de contener un paciente, porque no es decir, contenemos un paciente porque sí nomás. Tiene su porqué, tiene porque el paciente necesita esa contención, ¿sí? Y por qué la necesita. Y no solamente decir, y la palabra contención enseguida nos lleva a atar un paciente. No, hay que contenerlo, sí, se puede contener un paciente. Se puede, como le llamamos, atarlo a un paciente a una cama, pero tiene su porqué, ¿sí? También está la contención medicamentosa, ¿sí? Y una de las cosas que no hacemos, muchos de nosotros no hacemos, que no hacíamos, ahora sí lo hacemos, es escuchar al paciente, hablar con el paciente, preguntarle de qué cuadro es el paciente. Con eso, a veces que entramos a un lugar tan perfecto que lo podemos contener sin tener que atarlo a una cama, sin tener que supermedicarlo y que se duerma. Entonces, sí, hay formas y formas. La forma verbal también es una forma de contenerlo, que también la vamos a ver.
Vamos a hablar un poco de lo que son la farmacología que utilizamos en lo que es en salud mental, ¿sí? Vamos a hablar muy poquito, pero después, durante el año, ¿sí? Que ya esto es un mes que tenemos la parte virtual, y después vamos a tener las prácticas, y dentro de las prácticas vamos a hacer tipos talleres, ¿sí? Para aprender qué es la medicación psiquiátrica. La medicación psiquiátrica es, más allá de ser delicada como cualquier otra, porque ustedes me dirán, una aspirina no es delicada, ¿sí? Una aspirina mal tomada también es una medicación, una droga que hace mal al cuerpo, ¿sí? Y más todavía este tipo de medicación que nosotros trabajamos en psiquiatría, ¿sí? Que es que al paciente lo vamos a dopar, lo vamos a tranquilizar, es decir, le vamos a bajar los desniveles que tiene, ¿sí? Hasta llegarlo a dormir a veces, para poder que el paciente no se lastime o no tenga problemas, ni no se lastime él, no lastime a alguno de nosotros, ni lastime a ninguna persona que está a su alrededor, ¿sí? Entonces, por esas cosas, también la farmacología es una de las cosas que tenemos que saber, ¿sí? Yo de farmacología sé lo que he aprendido durante los años, porque no me dediqué a lo que es la farmacología específicamente, pero bueno, tengo una noción de lo que es esto, ¿cómo se llama? La farmacología en salud mental. Y después, y por último, vamos a hablar un poquito de lo que son los registros de enfermería, tan importante como el registro de un médico dentro de una historia clínica de un paciente psiquiátrico. Porque nosotros, los enfermeros, somos los que estamos 24 horas con el paciente, ¿sí? Yo me voy a mi casa, sí, yo me voy a mi casa, trabajo mis 8 horas, pero enfermería es una sola, ¿sí? Enfermería somos todos unos solos, ¿sí? Nosotros con Andrea trabajamos en Moreno, pero la gente que trabaja en todos los hospitales enfermería es una, ¿sí? Espero que la unión que se hace enfermería tiene que estar más unida que nunca, ¿sí? Y en este caso, de lo que es la enfermería en salud mental, es mucho más porque somos muy poquititos. Yo hace muchos años que no ejerzo en lo que es enfermería de salud mental. Trabajé muchos años en la colonia de Oppendorf, que es la meca de lo que es la enfermería, la psiquiatría, ¿sí? Porque de ahí salen en la actualidad todos los psicólogos, todos los psiquiatras van a estudiar ahí. Lamentablemente tenemos esta política de destrucción hospitalaria que, más allá de tener un lugar donde poder contener a un paciente, es que estuvo mal usada, sí estuvo mal usada. Si ustedes conocen lo que es la colonia, ¿sí? Pero si ese hospital fuera bien utilizado, bien organizado, bien administrado, sería algo que tendríamos, no la meca, sino, no sé, ya sería algo mundial, porque es un lugar hermoso, ¿sí? donde se puede atender al paciente psiquiátrico y que no tiene peligro, porque está de acá, de lo que es Moreno, estamos a 40 kilómetros hasta Luján, y después 12 kilómetros más en el medio del campo, donde tienen toda la atención. Tienen clínicos, tienen todas las especialidades en la parte clínica y toda la especialidad, por supuesto, en lo que es psiquiatría. Y ese registro que hablábamos al principio, hace un ratito, tiene que ver con eso, que es decir, que con ese registro de enfermería podemos llevar a que tengamos hospitales, como el que tenemos ahora en el Hospital de Moreno. Vamos a tener el primer servicio de psiquiatría en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Dentro de un hospital clínico, ¿eh? Esto, es decir, tenemos en el Posadas, ¿sí? Pero como el Posadas es nacional, ya es otra cosa. En la provincia de Buenos Aires vamos a tener el primer servicio de psiquiatría, y que es un orgullo tenerlo, ¿sí? Mis compañeras que trabajan ahí, Andrea es una de ellas, ¿sí? Ya la vamos a conocer, yo la conozco, gracias a Dios, tengo un gusto, placer de conocerla, pero ustedes la van a conocer cuando tengamos las prácticas,
y va a ver qué es el trabajo que ella hace junto a todo su grupo, su equipo, ¿sí? Para darle la atención lo mejor posible a un paciente psiquiátrico. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando habla de este servicio de psiquiatría, ¿va a ser como 24/7, así tipo guardia? Porque en el Vicente López es un sector de psiquiatría. El de Vicente López, yo lo conozco, yo he estado en Vicente López, doy clases ahí, porque es justamente esto que estamos hablando ahora acá en, ¿cómo se llama? En virtual, lo vamos a tener presencial, yo doy también clases, es la misma clase que tenemos allá, y lo que tiene Vicente López no es psiquiatría, sino es digamos, gerontología, es decir, eso está manejado por PAMI, y lo que vos me estás diciendo es eso. Claro, igualmente uno de los pabellones no es de PAMI, si bien es psiquiatría, hay demencia senil y hay algún otro tipo de patología, por eso preguntaba, ¿a qué se refiere con el servicio de Moreno? ¿A que va a estar 24/7 como cualquier guardia? 24/7. ¿Me deja que le explique? Sí, ¿Le puedo explicar, Rubén? Sí. Bueno, hola chicos, buenos días. Mi nombre es Andrea. Les cuento, el Hospital de Moreno, ya hace 4 o 5 años que estamos en pleno formación y está en pleno nacimiento el servicio de salud mental. No le decimos tanto psiquiatría, sino le decimos salud mental, porque abarca un montón de patologías de la salud mental que entran dentro de lo que es la ley que se derogó. El servicio es un servicio de internación, como si fuera un servicio de traumatología, de oncología, o lo demás, donde vos tenés múltiples patologías, desde pacientes psicóticos, pacientes depresivos, pacientes con problemas de consumo problemático. Entonces, lo que tenés es una internación. Las internaciones, según la ley, tienen que ser cortas. Uno tiene que tratar de, cuanto antes al paciente, poder externarlo para que haga un tratamiento ambulatorio. Entonces, lo que nosotros hacemos es atender la urgencia, el momento en el que el paciente viene con un riesgo cierto, inminente, hacemos la atención, el paciente permanece internado en una sala de salud mental, permanece internado el tiempo necesario para estabilizarse y poder así iniciar un tratamiento ambulatorio para mejorar su calidad de vida o sea, superar la situación que esté pasando en ese momento. Como dijo Rubén, está el de Nación, que es el Hospital Posadas, pero la provincia de Buenos Aires, en el primer lugar donde puso todas las fichas, por así decirlo, es en Moreno, y por eso estamos trabajando ahí, ya conformado el servicio íntegro hace un año. Estamos en pleno desarrollo, mejorando, aprendiendo también, porque nunca se deja de aprender, y prestando los servicios de atención de enfermería. O sea que la guardia es de 24 horas, las 24 horas no tenemos psiquiatra por una cuestión de que falta personal, tenemos sí 24 horas de enfermería y 24 horas de psicología, o sea, trabaja el enfermero con un psicólogo y un trabajador social que viene de día 3 o 4 veces por semana. Y los psiquiatras son esporádicos, o sea, tenemos días marcados en determinado momento, pero no todavía las 24 horas como si fueran una guardia de emergencia. La provincia está apuntando a eso, a poder tener el servicio realmente completo y que en la guardia tengamos psiquiatría las 24 horas, un médico psiquiatra. Es una experiencia en el hospital polivalente que la marca la ley y que, bueno, es el principio de todo esto. Ojalá en algún momento todos los hospitales polivalentes puedan contar con un servicio de salud mental que en estos momentos es tan importante, ¿no es cierto? Porque todo fue evolucionando, las cosas fueron cambiando y las cosas nos suceden o le suceden a las personas en base a distintas situaciones y bueno, y todo repercute en la salud mental. Desde una cosa sencilla como es
un divorcio o un duelo para superar, o una enfermedad mental propiamente dicha. Así que nosotros estamos inmersos y preparados para poder abordar todo esto. El paciente de salud mental no es el paciente que está medicado y que estamos acostumbrados a ver en el Moyano o en la colonia Cabret. No, el paciente de salud mental cambió totalmente, y la ley nos da las indicaciones para que ese paciente pueda estar no estigmatizado en un manicomio, sino pueda ser reinserto a la sociedad, donde pueda desarrollar sus actividades y su vida lo mejor posible, ¿sí? Sin que sea riesgoso para él ni para otros. No sé si respondí tu pregunta, si quieres preguntarme algo más. Sí, gracias. Ahora me quedó claro, porque no entendía lo del servicio de atención de salud pública, porque pensé que era similar a lo de acá de Rodrigo. Pero ahora sí, gracias. Dale. Bien, gracias Andrea, gracias. Estoy tomando lista, por eso estoy mirando para los todos lados, ¿sí? Disculpen, porque no tengo todavía lo que es la hoja. Igual yo voy a subir una hoja después al Classroom, ¿sí? Y en ella pongan, ustedes vayan marcando de alguna forma el presente, ¿sí? Yo igual lo tengo más o menos, lo estoy tomando, así que denme un segundito que seguimos. Les cuento que nosotros en Zoom tenemos 30, 35 minutos, o creo que 40. Se va a cortar, vuelvan a entrar a ese mismo link que yo les pasé, es el mismo, vamos a llegar a tener más o menos 2 encuentros, ¿sí? Hoy por hoy. Pero bueno, vamos a empezar, después terminaré de hacer esto en la hora de la pausa. Vamos a decir, entre conexión y conexión vamos a tomarnos 10 minutos para tomar algo o ir al baño, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es la enfermería en salud mental. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Hola. No, todavía no. No. Ven un poquitito entonces, compartir acá. Vamos a ir acá, ahora sí. Compartir. ¿Ahora se ve? Sí. ¿Se ve ahora? Sí, Ahora sí, me. sí. Muy bien. Vamos a ver lo que es enfermería en salud mental, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes ya lo vieron un poquito, esto lo vamos a hacer bien bastante rapidito, porque lo que más nos interesa en el día de hoy es que se lleven lo que es la contención, ¿sí? Y un poco de farmacología para ir llevando después también lo que es el registro de enfermería, ¿sí? Esto es un ruido bárbaro, pero bueno, estaba así, ya estaba grabado así que discúlpenos. Ve que tenemos poquito tiempo, tenemos 10 minutos y después nos volvemos a conectar. Bueno, psiquiatría y salud mental, mucha gente confunde esto, como decíamos recién con Andrea, que decía Andrea, lo que es psiquiatría y salud mental, ¿sí? Que piensan que es algo igual, una cosa, pero los términos se refieren a lo mismo, pero que la realidad no es así. ¿Por qué? Porque salud mental se trata del estado del equilibrio, como dice acá, y esto es de la ONU, ¿sí? Salud mental se trata del estado del equilibrio de una persona y su entorno sociocultural, cuestiones que garantizan su participación laboral e intelectual. Esto en la ley, la nueva ley de salud mental, lo está sacando un poquito de lado, ¿sí? Porque no es que pues se cuestione a la persona después de que tuvo un inconveniente en salud mental. Porque acá dice cuestiones que garantizan su participación. Es decir, el paciente que tiene un problema de salud mental va a seguir haciendo su vida normal, ¿sí? Y todavía se va a incrementar mucho más para que el paciente mismo sea quien se sostenga, ¿sí?
tanto financieramente, emotivamente, y la contención que se le puede dar es la que vamos a hablar más adelante, es contenerlo, es decir, es estar al lado de él, es seguirlo, es, como yo le decía recién, es seguir al paciente después de lo que es la internación, ¿sí? Entonces, esto queremos alcanzar que el paciente tenga su bienestar total, ¿sí? Y esto es salud mental. ¿Por qué? Porque mientras la psiquiatría es una parte de la medicina que estudia, ¿sí? Y diagnostica el tratamiento que se tiene que llevar a este paciente. Si son dos cosas que no son por separado, pero que son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, eso hay que prestarle atención. Es decir, salud mental, que es la problemática o el estado de equilibrio de la persona. Y lo que es psiquiatría es quién estudia eso, ese desequilibrio que tiene una persona. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo acotar algo, Rubén? Señora. Hola, Rubén. Sí, Sí, sí. lo que, para ejemplificar esto que estás diciendo, por ejemplo, en la salud mental, se ocupa de atender y acompañar a la persona a resolver determinada situación que puede llegar a estar atravesando. Puede ser por medio de la terapia psicológica con un psicólogo, inclusive la farmacológica, pero que a futuro el paciente mismo lo puede resolver y que sea un estado de transición para adquirir su estado de salud mental. La psiquiatría específicamente se ocupa de las cuestiones orgánicas, porque un paciente está teniendo determinada situación y se ocupa de la farmacología y es una rama de la medicina que se ocupa de lo que es toda la parte orgánica específicamente y el diagnóstico de esa situación. Para que quede claro, o sea, un ejemplo para cada uno. Un paciente de salud mental es un paciente, por ejemplo, con un cuadro de depresión, que con tratamiento farmacológico, terapia con un psicólogo, puede llegar a resolver la situación y, por ejemplo, un paciente psicótico va a requerir, psiquiátrico requeriría terapia farmacológica y otras especialidades para poder mantener estable la situación de enfermedad que padece. Más que nada para que quede ejemplificado. Esto quiere decir que el paciente de salud mental, ¿sí?, va a necesitar de psiquiatra, sí, va a necesitar de psiquiatra. Pero los pacientes de psiquiatría también van a necesitar de salud mental, ¿sí? Uno se lleva al otro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer este bienestar del paciente se haga más viable al paciente y no sufra tanto como antiguamente en la colonia o en los hospitales monovalentes, los psiquiátricos, que se utilizaba otra forma de contención del paciente, ¿sí? Otra forma, es decir, acá en ese momento la psiquiatría era la que mandaba y no existía lo que era la salud mental. La salud mental estaba dentro de la psiquiatría. Hace un par de años se abrió esto, ¿sí?, con la llegada de los psicólogos en el año 80, ¿sí? Yo me acuerdo que es una anécdota que yo siempre digo, que me acuerdo cuando estábamos en la colonia, que estábamos trabajando, y un día vino el director, el doctor Westheimer, y nos dice, a partir de ahora vamos a tener todo lo que son los psicólogos, porque era psicólogo. Bueno, está bien, dice, a partir del lunes vienen, era un viernes. Bueno, está bien, esperamos, no sé, 10, 12. Cuando llegaron los psicólogos eran 150 más o menos, vinieron en colectivos. Entonces, todas esas cosas quiere decir que la psiquiatría se pudo abrir y podemos tener hoy por hoy salud mental, ¿sí?, como decía Andrea, que es la atención al paciente con otro tipo, con otra mirada, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que es más o menos un poquito lo que es la diferencia
y que nos une tanto una cosa con la otra. Los trastornos mentales, como para ir simplificando lo que es el diagnostican todos los días prácticamente, y es el trastorno mental o enfermedad mental tiene un origen en el desorden neurológico y psicótico que a su vez provocan conductas anormales de unas personas y que que empiezan a afectarlo a él principalmente y a la sociedad, ¿sí? La sociedad se ve alterada, lamentablemente, porque estas patologías, ¿sí? Hay muchísimas patologías, que ahora también vamos a ver algunas de ellas, si tenemos todo el tiempo necesario. Yo necesitaría por lo menos hablar de esto con Andrea, podríamos hablar durante todo el día, pero bueno, es algo que tenemos que ir achicando la realidad de nuestras clases, ¿sí? Así que estos trastornos mentales que son diagnosticados todos los días durante las 24 horas, cuando nosotros trabajamos en la colonia hace muchos años, más de 25 años, a la colonia estaban todos las 24 horas con micrófonos. Sigamos. Si se llega a cortar, volvemos a conectarnos a la misma. Sí, ¿quién levantó la mano? Olga. Sí, Olga, te escucho. Te escucho, Olga. Y Se entrecorta mucho. puede ser que ¿Le escuchás, Andrea? no. A ver ahora. Hola. Ahora sí, a ver, decime ahora, a ver. En cuanto a la diferencia de los pacientes psiquiátricos y los que tienen salud mental, que ustedes vieron la diferencia, en cuanto a la agudidad, el episodio agudo. El episodio agudo es para los dos, para saber. ¿Se entiende? Si son los pacientes lo mismo una cosa que la otra, son agudos, sí, en las dos va a haber pacientes agudos. Es decir, Ajá. a ver, no separemos lo que es salud mental, ¿sí? De psiquiatría. Es exactamente lo mismo con dos diferentes cosas. Es decir, una es el paciente atendido de salud mental y otro es la especialidad médica, como dijo Andrea, la especialidad médica que atiende a ese paciente. ¿Se entiende? Es decir, el paciente agudo va a estar en lo que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, es decir, el paciente psiquiátrico